No tanto. Seguramente no tanto. Difícilmente podemos tener prestigio social, y lo que voy a decir así en letra pequeña, y luego borramos de la grabación, si no somos un poco pedantes. Ante la sociedad debemos demostrar que tenemos algo que ellos no tienen, que es el conocimiento sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero estamos en Vygotsky, por lo tanto, la teoría de. Esto implica introducir en la escuela medios que permitan y obliguen también a analizar las prácticas desde la reflexión, no desde la descripción. Porque decimos, vamos a hacer una reflexión sobre la práctica. Formación, una de las formas más extendidas de formación del profesorado, que es reflexión sobre los procesos del aula, sobre la práctica educativa. Una cosa es reflexionar y otra cosa es describir. La mayoría de veces estas mesas se convierten en descripciones. Yo hago esto, tú haces lo otro, pero pocas veces fundamentamos por qué hago esto y no hago otra cosa. Y si no lo fundamentamos no podemos llegar a acuerdo, porque si yo realizo una actividad A, imaginaos dos profesores en un centro, donde un profesor utiliza una metodología A y otro, en otro centro, una metodología B totalmente distinta. ¿Quién tiene la razón? Los dos son grandes profesionales, se implican en el trabajo, se lo trabajan, pero uno utiliza la metodología A y otro la metodología B totalmente distinta. Sigamos con el ejemplo. Imaginaros que sois directores de un centro donde tenemos dos profesores de este tipo y las familias se enteran de que dos profesores que tienen mucho prestigio en la zona, resulta que para enseñar el mismo contenido utilizan dos estrategias muy distintas. Y deciden, lo hablan entre distintas familias, les extraña, y dicen, vamos a ver al director. Van a ver al director, sois el director, y os dice la familia, os dice, tranquilos, entendemos que estos profesionales son unos grandes profesionales. Por lo tanto, no les ponemos en duda. Y esto es lo que nos extraña. Cómo dos grandes profesionales utilizan dos métodos tan distintos. Le cuentan el método A y el B, y ven que sí que son distintos. ¿Y qué hace entonces el director? Como ya es un director que lleva años ya en el oficio, les dice, no se preocupen ustedes, tal como han dicho ustedes, son grandes profesionales, vengan la semana que viene, que yo recabaré información y tendrán la respuesta que, como verán, es apropiada. Se van la familia y ¿qué hace el director? Llama al profesor A y al profesor B. Y les dice, tranquilos, han venido los padres para hablar de vosotros, pero tranquilos porque os admiran, pero no entienden cómo hacéis dos cosas tan distintas. Entonces el profesor A dice, bueno, yo hago esto, expone lo que hace el A, el B dice, pues no, yo hago esta otra y esta cosa, y ¿qué hace entonces? ¿Qué puede hacer el director? Cuando les pregunta entonces, ¿y por qué haces lo que haces? El profesor A dice, mira, yo hace 15 años que hago esto, los alumnos se lo pasan bien y aprenden. Y otro dice, pues a mí también, yo no 15 años, yo hace 20 años que lo hago así, mis alumnos lo pasan bien y aprenden. ¿Estos dos profesores van a poder ponerse de acuerdo alguna vez? No. ¿Y qué les diríamos a las familias? No, cada maestrillo con su librillo. Claro, la familia nos dirá, yo he traído a mis hijos a este centro porque me habéis dicho que garantizáis la calidad del proceso educativo y, por lo tanto, que existe un camino que comparten todos los profesores. Y aquí nos encontramos con dos profesores que, ¿cómo superamos esta situación? Solamente podemos superar esta situación utilizando referentes teóricos. Solo mediante la reflexión. Y aquí la pregunta que os voy a hacer es, ¿cuáles son nuestros referentes teóricos? Y pensar. Porque la mayoría de profesionales, cuando se encuentran ante esta situación A y B, la respuesta es fácil. Porque tienen un referente teórico que les permite identificar
si aquel trabajo que ha hecho aquel químico está bien o está mal. Tienen indicadores, protocolos que les permite identificar si lo hacen bien o lo hacen mal. De tal modo que para analizar una práctica educativa y mejorarla, disponen de referentes teóricos que les permiten mejorar estas prácticas. ¿Cuál es nuestro referente teórico? Que yo sepa, aún no soy teórico. Gracias por el piropo. Luego te invitaré a un café o algo parecido, ¿sabes? Sigamos. ¿Y dónde estábamos? Referente teórico. ¿Cuál es vuestro referente teórico? No digáis nada, no. Pero pensar. Pensar. El primer problema que tenemos ya es que en el ámbito de la educación, cuando nos preguntan sobre nuestro referente teórico, dudamos. Dudamos. Y no existe una respuesta unánime. No todos dicen la química o la física, o nosotros decimos tal cosa. Porque resulta que nosotros no tenemos un referente teórico, sino que tenemos dos referentes teóricos. Nos pasa como con la arquitectura. Imaginaos que yo soy el arquitecto que ha hecho este edificio y vosotros sois arquitectos. Y os pregunto, ¿qué os parece este edificio? ¿Y qué me diréis? Seguramente me diréis, la pregunta está mal formulada. A nosotros, los arquitectos, nos tenéis que hacer dos preguntas. Primera pregunta, ¿caerá o no caerá? ¿Y aquí habrá acuerdo? No, aquí generalmente habrá acuerdo, porque todos disponen de un conocimiento científico que les permite decir que esta viga se puede soportar el peso correspondiente. Y por lo tanto habrá acuerdo. Pero si la segunda pregunta y fundamental, que es para poder valorar una obra arquitectónica, es la estética. Y si os pregunto a vosotros arquitectos, ¿os gusta este edificio? ¿Habrá consenso? No habrá consenso. Pues bien, en la enseñanza nosotros tenemos dos referentes. El primer referente es qué tipo de ciudadano y ciudadana quiero yo formar. O sea, los fines de la enseñanza. Y a partir de aquí podremos empezar a hacer preguntas. Si nosotros decimos queremos formar en competencias, miraremos. Profesor A, ¿estás utilizando estrategias didácticas para el aprendizaje de las competencias? B, ¿estás utilizando? Y veremos que en algunos casos sí y en algunos casos no. De tal modo que podremos identificar ya una práctica. Pero el primer referente es el teórico y está relacionado con un componente que lo malo que tiene es que es opinable. Como en el caso de la arquitectura, que es opinable. Es el del código de barras. Pero claro, en un centro cada uno puede ir con su código de barras. Puede ir, pero la decisión del centro puede ser la de 20 códigos de barras distintos. Es importante, porque si no, ¿para qué sirve hacer una reforma por competencias si cada uno puede poner sus 4 barras? Pero además, nosotros, cuando actuamos como maestros, si no somos de una escuela unitaria y yo soy el único profesor, aquello que pretendemos garantizar a la sociedad, que es que el alumno tenga un recorrido lo más coherente posible. Está claro que esto solo será posible si nos ponemos de acuerdo todos en relación a cuáles son las 4 barras del centro. Por lo tanto, la primera decisión que todo enseñante debe tener claro son cuáles son los fines que pretendemos en nuestro centro. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué competencias pretendemos desarrollar en nuestros alumnos? Dentro del marco normativo legal. Y ya tenemos un referente. ¿Y cuál es el otro referente? Los he utilizado a lo largo de la conferencia, los dos. El primero hemos dicho, las 4 barras. El segundo, el conocimiento de cómo las personas aprenden. De tal modo
que en estos momentos nos ha permitido, y aquí lo enlazaría con la investigación que hemos hecho en el instituto, resultado, entre otras cosas, de una sensación de todos los que participamos en el instituto, de un cierto desencanto ante años y años de haciendo formación, participando en formación en muchos países, diseñando formación, interviniendo en formación, y ver que los resultados no se corresponden con el esfuerzo que se ha realizado. No se corresponde, pero en nada. Y aquí nos planteamos, ¿y cómo puede ser eso? Y el resultado es porque no se utilizan los referentes teóricos a la hora de analizar unas prácticas. De tal modo que vamos a un curso y podemos, tal como vamos a un curso, podemos ir a otro, pero no identificamos aquello que necesitamos en el centro. Aquello que necesitamos del centro será una formación en relación a los fines que pretendemos y en relación a lo que ya sabemos hacer. En función de esto, tendremos que identificar cuáles son los pasos que debemos dar. Pero, y esto es lo que puede, de entrada, doler, toda escuela debe tener su metodología. La metodología del centro no es la suma de las metodologías de Carmen, María, Pedro y Luis. Toda escuela debe tener su metodología. ¿Por qué? Porque tiene dos referentes teóricos que son para el centro. Son los mismos. Uno, que está relacionado en cuáles son los fines de la enseñanza que nosotros ofrecemos a la sociedad y prometemos que vamos a conseguir, si podemos y nos dejan. Por tanto, los fines. Y por otro lado, el conocimiento científico, que en este caso ya no es opinable. ¿Cómo se aprenden los hechos? Memorizando. Y esto es científico. ¿Cómo se aprenden los conceptos? Construyendo. Y esto es científico. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando. Y esto es científico. Por lo tanto, a partir de esto, lo que hicimos es construir una batería de protocolos de indicadores de calidad que permiten, en función de las características de cada centro, convertirse en protocolos de intervención en el centro que permiten identificar cuál es la brecha existente entre lo que debería hacerse y lo que se hace. De tal modo... ¿Cuál estás buscando? ¿La de las barras? Sí, la diapositiva 15. Exacto. ¿Esta quieres que...? Para Esta concluir. te la dejo explicar a ti. Muy bien. Va. El problema que tenemos es, si no tenemos indicadores, si no tenemos protocolos que nos permitan entender nuestras prácticas, vamos a ser un colectivo que va a mantener una inseguridad notable en sus actuaciones. Y es deshonesto en pretender que los profesionales vivan ante la incertidumbre, sobre todo cuando tenemos conocimientos. Si os fijáis, intenta generar sí. Sí. Ponemos la diapositiva 15, un momento. Nada más Sí, que no le descansa un damos a poco. todo. La de 15, un momentito. Ahí, no le damos, la ponemos en marcha. Vale, ahora la vamos a explicar, nada más para concluir. Gracias. Gracias, Antonio. Bien, porque así, como teníamos poco tiempo, y yo tenía bastante para explicar, pero claro, no tenemos suficiente dejado? tiempo. Tony hizo una síntesis muy buena y ahora me puede dejar a mí concluir ya con toda esta investigación, lo que hemos estado haciendo, y una cosa es que pueden ser muy concretas, muy prácticas, que dejemos en este rato que hemos estado conversando. Bueno, que realmente lo he estado más haciendo Antonio que yo, pero ahora participaré yo un momentito. Entonces, si quedamos claros, cuando hablamos de calidad educativa, y no solo de calidad, forzosamente tenemos que hablar de nuestra profesión, ¿sí?, como docentes, y no se puede entender la calidad educativa sin hablar de las aulas, de lo que ocurre en las aulas, ¿no? Y lo vamos a hacer entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos bajar todo esto? ¿Cómo podemos bajar toda esta metodología, todas estas metodologías que necesitamos, por un lado, ejercer en el aula, teniendo en cuenta los dos referentes que hablaba ahora Antoni? Uno son las finalidades educativas, qué pretendemos de nuestros alumnos cuando acaben la formación, y por otro lado, el conocimiento que ya tenemos de cómo aprendemos las personas, ¿no? De hecho, la calidad
educativa se podría definir como la coherencia entre la promesa que hacemos. La promesa es el perfil del egresado que hicimos aquí en México, ¿sí? La promesa que hacemos, qué van a saber hacer y cómo van a ser los alumnos cuando acaben su formación aquí con nosotros. La coherencia entre esa promesa, lo que hacemos en todas las aulas para garantizar que entre todos los profesionales de la educación que estamos en esa escuela ayudamos a cumplir esa promesa, y finalmente los resultados de aprendizaje de los alumnos. Esa sería la calidad educativa, ¿no? ¿Sí? Si pudiéramos, imagínense que pudiéramos garantizar que en todas las aulas lo vamos a ir cumpliendo de tal manera que todos los alumnos, cuando acaben su formación, cumplen con ese perfil de egreso, pues eso es una escuela de calidad, ¿no? Bien, y entonces, eso significa, como decía Antoni, una pequeña revolución, que significa que ya no puede haber cada profesor. Digamos que si cada profesor, imaginemos que tiene una mochila, ¿no? Cada profesor llega al aula y con esa mochila dentro lleva sus herramientas didácticas, lo que piensa de los alumnos. Cuando llega al aula cierra y ahí con su mochila genera su práctica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir las mochilas, ¿no? Compartir esas mochilas entre todos los docentes, por un lado, y también, obviamente, como decía Antonio, el código de barras. O sea, ponernos de acuerdo en cuáles son las finalidades de educación para nuestra escuela. A pesar de que sea pública, no todas las escuelas tienen exactamente el mismo perfil de egreso, porque no es lo mismo una escuela que está aquí al lado de esta zona, que otra que esté en una zona rural, que otra que sea una telesecundaria, que otra que esté en una zona suburbana, ¿no? Tienen matices, porque el entorno también condiciona, ¿no? Por tanto, esos matices tienen que trabajar dentro de cada centro y el profesorado tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces, imaginémonos, ahora sí, le damos nada más, entonces, primero, perfil del egresado de la escuela, ¿sí? Finalidades de aprendizaje, pero imaginémonos que nos hacen una prueba, porque no las hacen. Entonces le damos a la siguiente y entonces nos entrega unos resultados. Esas pruebas normalmente son las pruebas estandarizadas, ¿no? Como Enlace, como PISA y otras que se hacen, ¿no? Y le entregan al centro información, que son los resultados. Le entregan al centro información, que son los resultados del aprendizaje de los alumnos, según un perfil de egreso, que como es estandarizada la prueba, no es la del centro, ¿eh? Es la de la prueba, ¿sí? Que alguien más está definiendo fuera del centro, ¿sí? PISA, aunque no lo diga, tiene su perfil del egresado, ¿eh? Enlace tiene su perfil del egresado. Está implícito, pero ahí está. Y nos los entregan, ¿no? Y los resultados ahí están. Entonces, ¿qué sucede con eso? En cuanto nos entregan los resultados, la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Bueno, hay dos, ¿qué hacemos con esto? Y segunda, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a estos resultados? En estos momentos, ¿somos capaces de responder estas preguntas en los centros? Difícilmente. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos entregan los resultados, salimos mal en matemáticas, y imaginamos, o bajos, ¿no? En referente a otros. Decimos, ¿qué hacemos? ¿Más matemáticas? ¿Menos matemáticas? ¿Diferentes matemáticas? Es difícil tomar una decisión, porque nos falta otro referente. Si solo tenemos eso, nos volverán a hacer la prueba, y como ya dice Einstein, ¿no? Si hace las mismas cosas, obtendrá los mismos resultados, ¿no? Por tanto, ahí están los resultados educativos A. La siguiente vez que nos evalúan, ¿qué sucederá? Volveremos a tener más o menos los mismos resultados, ¿no? Y seguiremos sin poder explicar cómo hemos llegado ahí. Eso es lo único que crea, es frustración en el profesorado, frustración en las familias, frustración en los centros e incluso en el sistema educativo. Y tenemos que salir de eso, de alguna manera, ¿no? No podemos seguir así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decía Antoni, dos referentes. Si le damos, necesitamos el otro referente. Como decía Antoni, necesitamos utilizar la ciencia que conocemos, generar lo que podríamos llamar una educación basada en evidencias. O sea, si ya sabemos que los seres humanos aprendemos de ciertas maneras, hay muchas cosas que no sabemos, ¿eh? Pero hay muchas cosas que sí, y esa es nuestra herencia, ese es nuestro legado como profesionales de la educación, como docentes, ¿no? Pues usemos, hay que permitirle a los centros que utilicen esta ciencia, ¿no? Entonces necesitamos protocolos. ¿Y qué hacemos? Si tenemos por un lado el perfil, nos ponemos de acuerdo en el centro, nuestro perfil de egreso por un lado, y por otro lado, en los principios, utilicemos, ¿no? Unos protocolos, unos principios psicopedagógicos del aprendizaje, y con eso, si el perfil del egresado es por competencias, hay unas metodologías que tendríamos que seguir en todas las aulas, ¿sí? A partir de aquí, seguimos, creamos los indicadores de calidad de nuestro centro. ¿Saben por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque la calidad educativa no puede ser universal. Y no puede ser universal porque los perfiles de egreso no son siempre iguales, ¿no? Y si ese es uno de los referentes, la prueba estandarizada nos dice poco de cómo mejorar porque no está atendiendo al perfil de egreso de cada escuela. Y además,
en la escuela, si no tenemos unos protocolos técnicos de nuestra profesión, que seguir una guía, pues nos es muy difícil. No estamos formados, ni nos han formado para eso en las escuelas, ¿no? Por tanto, necesitamos esta guía, ¿no? Si tenemos estos protocolos, si hemos definido qué queremos de nuestros alumnos cuando acaben la formación en esta escuela, a partir de aquí podemos definir nuestros propios indicadores de la escuela, ¿sí? Y esos indicadores de calidad nos van a permitir hacer un autodiagnóstico. Ahora sí podemos entrar a un aula, ahora sí podemos ver prácticas educativas de diferentes profesores y ver cuál es nuestra realidad. ¿Qué tan coherente está siendo nuestra práctica educativa en la escuela con aquello que estamos prometiendo a las familias del perfil de egreso? Y si tenemos esto en la mano, ahora sí podemos ver nuestra práctica educativa de la escuela, ¿no? Acuérdense que hay una correlación directa entre práctica educativa y resultados, porque la práctica educativa son los procesos, ¿sí? Procesos que nos llevan a unos resultados. O sea, el resultado de aprendizaje de los alumnos se explica en gran medida por aquello que hacemos en las aulas. Obviamente también hay otros factores, ¿no? Pero ya se ha comprobado que es determinante lo que hacemos los docentes y según lo que seamos capaces de hacer, obtendremos unos resultados de aprendizaje en los alumnos, ¿no? ¿Sí? Por tanto, la práctica educativa explica los resultados. Y entonces, si ya podemos explicar la práctica educativa y nos situamos, porque lo más importante es dónde estamos ahora, ¿sí? Por tanto, práctica educativa, ya sabemos dónde estamos. ¿Ahora qué hacemos? Un plan. Ahora sí podemos hacer un plan que le podemos llamar un plan estratégico pedagógico que nos permita avanzar poco a poco, a corto, medio y largo plazo, con pequeños éxitos. El potencial que tiene esto es enorme, porque imagínense que no requerimos grandes cambios. Imagínense que podemos convencer a una escuela de que todos los profesores se pongan de acuerdo en una práctica pequeñita, diferente de lo que están haciendo ahora, pero muy pequeña, ¿eh? Pero imagínense que los ponemos de acuerdo en todas las aulas van a hacer esta misma práctica y van a estimular de manera coherente a sus alumnos durante todo un curso escolar. ¿Qué resultados van a obtener los alumnos al final? Mejores, ¿no? Aunque sea una cosa pequeña, pero tiene mucha potencia porque lo hacemos de manera colectiva. Si seguimos siendo individuales, si seguimos cerrando nuestras aulas y cada quien unas prácticas diferentes, eso no tiene potencia, ¿no? Como llaneros solitarios no vamos a llegar a ningún lado, tiene que ser colectivo, ¿no? Pero una sola práctica, pequeña, diferente de lo que hacemos, en el tiempo, imagínense que luego el siguiente año hacemos otra, y luego otra, y lo vamos haciendo un hábito, se llamaría institucionalizando, porque lo hemos escrito y ahora forma parte de lo que hacemos en esta escuela, y si llega un profesor nuevo le decimos, profesor, en esta escuela enseñamos así. Imagínense eso en 3 años, en 4 años, en 5 años. Claro, pasaríamos de unas prácticas A a unas prácticas B, y obviamente la siguiente vez que nos evalúen ya no saldríamos igual, saldríamos con unos resultados B. Y además, lo más importante es que podríamos explicar por qué hemos salido así. Y eso es fundamental para nuestra profesión, ¿sí? Y si seguimos avanzando en el tiempo, podríamos llegar a un resultado C, ¿sí? Porque tenemos unas prácticas C y seguimos avanzando, llegamos a unas prácticas D, un resultado D. ¿Y qué es la calidad? Sino la mejora continua. Esto es la calidad, mejorar continuamente aquello que hacemos, ¿no? Porque tenemos datos y porque tenemos referentes sólidos que podemos utilizar todos en la escuela de manera colectiva, ¿no? Por tanto, la idea básica es que si queremos tener calidad educativa en nuestras escuelas, necesitamos abrir las aulas, abrir las mochilas, ponernos de acuerdo y generar una práctica docente colectiva, ¿no? Una reflexión compartida sobre nuestra práctica que nos lleve a mejorarla poco a poco, paso a paso. Y acuérdense, paso a paso, porque esto tarda años y por tanto, pero bueno, la idea y el ánimo y la invitación es a esta, ¿no? A que ayudemos a las escuelas a realizar estos procesos y bueno, todo aquello en los que nos podamos nosotros cooperar y ayudar, pues estaremos dispuestos a ello. No es fácil, es difícil porque educar no es fácil. Nos han vendido la idea de que el que sabe enseñar y eso no es cierto. O sea, enseñar es una ciencia, se tiene que aprender, se tiene que dominar porque mucho de la práctica docente es procedimental, por tanto aprender a bailar se aprende bailando, aprender a dar clases se aprende dándolas, pero bueno, reflexionando sobre ello, teniendo modelos, ¿sí? Como ya decía Antonio, no basta nada más con decir que música, sino hay que ver el modelo primero, y por tanto, eso lo tenemos que ir haciendo en las escuelas, es lo que nos toca, ¿no? No es fácil, pero como dice el poeta, solo los peces muertos nadan con la corriente, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos muy vivos en nuestra profesión y tenemos que ir ganándonos ese lugar que siempre nos ha correspondido como docentes. Muchas gracias.